Buenos días, buenos días para todos los oyentes, los que están aquí en la plataforma de Zoom. Hoy declaro cielos abiertos para tu vida. Hoy declaro que el amor, la misericordia y el poder de Dios sean manifestados en ti, en tu familia. Les habla la pastora Elvira del Ministerio Internacional de Excelencia, Casa de Restauración en Barranquilla, Costa Hermosa. Los esperamos que se vinculen a nuestra casa de restauración que queda en la carrera 42, número 28125, barrio Costa Hermosa. Ahí estamos, ahí están los servicios, comunícate con nosotros y vamos con este día número 14 de Guerra Espiritual por los Hogares. Día 14 se titula Sanidad en la Comunicación. Saben que este es un mal que de verdad no podemos, a veces no sabemos hablar, no podemos hablar, porque cuando hablamos es una discusión. Cuando quiere salir de la palabra de nuestra boca, se forma un gran conflicto. Pero qué hermoso es nuestro amado Dios, que nos ayuda, nos guía, nos sostiene, nos alienta. Amén. Y nos enseña a hablar. Sanidad en la comunicación. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida, escuchen atentamente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ahí está. El Señor es tan hermoso que nos deja todo tan explicadito, nos lo deja tan bien plantado ahí en la palabra. Entonces, mi amado, este versículo de Efesios capítulo 4, verso 29, nos exhorta a que nuestro lenguaje, tu lenguaje, sea constructivo, diciendo solo palabras buenas que sirvan para edificar a los que te escuchan, para dar gracia en lugar de que sean palabras groseras, que no edifiquen. Mire cómo el Señor nos enseña. Nos enseña que ninguna palabra grosera. En la Biblia de la Nueva Tradición del Lenguaje Actual dice, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. A eso nos manda el Señor, que todo lo que salga de tu boca enamore a la gente para buscar a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, evite las conversaciones, evite toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes nos escuchan. A esto nos motiva el Señor. A esto nos motiva nuestro amado Salvador, que sé que en esta mañana está con nosotros, que sé que en esta mañana está guiando este devocional porque ya hemos orado, ya hemos alabado a nuestro Rey. Y Él está con nosotros en este momento, enseñándonos a tener una comunicación sana. Eso se deja para la gente que no tiene a Dios, que no tiene cultura. Cuando se acercan, cuando hablan, cuando tienen rabia, tiran sapos y centellas por su boca. El Señor nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Y qué son esas palabras corrompidas? ¿A qué se refiere cuando nos dice que ninguna palabra corrompida? Palabras que son inmundas, que propagan lo inmundo, que levantan rumores, que quebrantan el amor y la unidad del prójimo. Mire, usted con su modo de hablar, con sus palabras, puede crear un conflicto, puede hacer que otras personas se odien con los demás. Cuando usted da una mala información, así sea verdad que esa persona es tal por cual, y usted se lo dice a otro, esa otra persona, usted le está dañando el corazón, no edifica.
no es necesario para la edificación, pero sabe que tiene el ser humano un defecto de que siempre habla de las cosas malas de la gente, de lo malo que es, de su mal comportamiento, de lo malvado que se porta. Entonces, esto está creando un mal concepto en todos los que le escuchan y termina aquella persona siendo odiada y ni siquiera sabe por qué. Que nuestro hablar sea útil, edificante, que ayude a otros a crecer en su fe y en su vida espiritual. Dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa eso? Que tu palabra dé gracia a los oyentes. Deben ser un regalo que imparte gracia y ánimo a quienes te escuchan. Cuando dice dar gracias a los oyentes, te está diciendo que tus palabras deben ser ese regalo que imparte gracia y ánimo a quien la escucha. Ay, a mí sí me gusta hablar con ella porque, o con él, porque cuando yo hablo con ella, con él, yo no sé, mi espíritu se levanta y yo cobro nuevas fuerzas. A eso se refiere el dar gracias. No entristece al Espíritu Santo. Al tú usar un lenguaje adecuado, no hacemos que el Espíritu Santo se ponga triste, ya que Él no mora en los creyentes que son vulgares. Él mora en los creyentes y se ve entristecido por el pecado y el mal comportamiento. Cuando tú como creyente hablas vanamente, hablas de una manera, ¿cómo se dice? Mal, el Espíritu Santo se va a entristecer. Así es que la comunicación es un don de Dios y debe ser usada para edificar, no para destruir. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder y pueden traer vida o muerte. Por eso dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua, que estás causando con tu comunicación, que estás sanando o estás destruyendo más. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de lo que tú estás viviendo? ¿Cuáles son los frutos de tu conversación? ¿Qué ganancias estás obteniendo de lo que tú hablas? Al tú hablar estás comunicando, y esa comunicación puede tener un gran impacto o puede encender un gran bosque, como dice la palabra de Dios. Tu conversación, como les decía ahorita, pueden traer muerte, destrucción, desánimo, daño a la vida del oyente. Vienen a arreglar las cosas contigo, lo que salen son más desanimados, más dañados. Pero también puede traer bendición, esperanza, sanidad. ¿Cuáles son los frutos que tú estás recogiendo de tus conversaciones? Si tú valoras lo que tú hablas, si tú valoras, si tú piensas, si tú hablas, si tú cuando vas a hablar piensas en que Dios te está escuchando y cómo Dios te está escuchando, entonces vas a valorar todo lo que tú hablas y vas a utilizar un lenguaje de manera sabia y podrás recoger buenos frutos de tus palabras. Pero si todo lo que sale de tu boca son sapos y centellas, si te dejas llevar por tus palabras destructivas, entonces cosecharás consecuencias negativas. Es para que lo tengas en cuenta. Es para que lo atesores en tu corazón. El Espíritu Santo está dentro y sobre ti. Dentro y sobre ti. Él está escuchando todo lo que tú dices. Cómo peleas. Qué palabras utilizas. Mira, yo siempre digo, para pelear se necesitan dos. Y si el otro está iracundo y tú estás calladito, tú vas a ganar esa contienda. Si tú puedes cerrar tu boquita
Y cuando esa persona termine de hablar y se le pase, como llamamos aquí, la neura, la rabia, entonces vas a poder dialogar con palabras sabias y el Espíritu Santo de Dios te va a respaldar. Cuando tus palabras se alinean con la palabra de Dios, se convierten en instrumentos de sanidad, restauración, paz. Cuando tus palabras se alinean con la palabra de Dios, escúchalo y reténlo. Se convierten en instrumentos de sanidad, restauración y paz. No se trata solo de evitar palabras ofensivas, sino de sembrar palabras que traigan gracia, esperanza y fe. ¿Qué van a traer tus palabras? Gracia, esperanza y fe. Que aquella persona que te odie, aunque tenga rabia contigo, tú te sepas comunicar con tu enemigo. Tú te sepas comunicar sin ofender, sin maltratar, sin ultrajar. Y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Y vas a lograr que aquella persona se arrepienta de lo que ha dicho contra ti. Lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Así que Jesús mismo nos los enseñó en Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando yo escuché esta palabra de Mateo 12:36, que yo voy a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de mi boca, comencé a razonar y a saber que no solamente la persona que está delante de mí me está escuchando, que no solamente yo me estoy escuchando, que tengo un Padre a quien obedecer, llamado Jehová Dios de los ejércitos, que tengo un Padre que me escucha todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, porque dice que antes que yo tenga un pensamiento ya Él lo sabe. Cuando yo pienso en eso, entonces examino mi conversación. Le digo, Padre, pon guarda en mi boca, guarda mis pensamientos para no pecar contra ti. Antes de conocer a Jesús, yo hablaba muy vulgar, hablaba en doble sentido, echaba chistes que no venían al caso. Pero cuando aprendí que de toda palabra ociosa yo daré cuenta, entonces corregí mi manera de hablar. Y aún sigo corrigiendo porque nunca vamos a llegar a la perfección. Con esto te quiero decir que tú puedes, sí lo puedes hacer. Cuando tú piensas que hay un Dios grande, maravilloso, que está escuchando tus conversaciones, que debes tener conversaciones sanas. Cuando tú sabes que hay un Espíritu Santo que es tu abogado, que es tu testigo fiel. Cuando sabes que hay un Jesús que es tu abogado, entonces tú piensas lo que vas a decir, lo que vas a hablar, cómo vas a llevar una conversación sana y le vas a decir, ayúdame Espíritu Santo a hablar correctamente y Él te va a ayudar. Dame mansedumbre para que cuando yo vaya a hablar, mi conversación sea una conversación llena de paz, de tranquilidad, que esa conversación le dé a la persona, aun si me ha ofendido, traiga gracia, esperanza y fe cuando me escuche. Así que ahí está escrito y es para ti. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra está escrita y es para nosotros, es para ponerla en práctica. Sean
tus palabras, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Tú eres la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero cuando la sal se vuelve insípida, para nada sirve. Para nada conviene una conversación llena de vulgaridad, de grosería, de doble sentido, de acusaciones. Para nada conviene. No edifica, no vas a hacer caer a la otra persona en cuenta de su pecado. Cuando tú tomas a esa persona y en vez de hablarle de Jesús, le habla de su pecado, se lo enrostras en su cara y comienzas a decirle que él es un tal por cual, ella es una tal por cual, no estás edificando, estás dañando más la comunicación. No es que le aplaudas, no es que le estés patrocinando el pecado, es que le estás hablando de un Cristo resucitado. Le estás hablando de un Cristo que sí puede levantarle el ánimo, que sí puede sacarlo del lodo cenagoso. Háblale, como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír. Mira, pronto te dio 2 oídos para que escuches mejor. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La palabra está escrita. Camina en ella, hazla tuya, abrázala, porque es necesario que la abracemos. El Señor quiere sanar nuestra forma de comunicarnos, para que en lugar de discusiones, críticas, murmullos, seamos portadores de paz. Hablar en amor es una evidencia de madurez espiritual. Cuando tú te sientas con ese ser querido, llámese hijo, hija, llámese padre, madre, esposo, esposa, y le hablas con amor, es evidencia de madurez espiritual. Es importante que lo hagamos, mis amados. Es importante porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que nos dirige. Si tú te dejas direccionar por el Espíritu Santo, tú vas a lograr eso que Dios quiere en ti. Vas a permitir que Dios logre sus propósitos en tu vida. Y puedes orar conmigo y decirle en este momento, Señor Jesús, vamos, ora conmigo, tú que estás allí, tú que estás escuchando esta retransmisión. Oremos ante el Padre, ante nuestro amado Salvador. Señor Jesús, renuncio a toda palabra de maldición. Vamos, díselo. Padre, de mi boca solo salen sapos y centellas. Solo salen palabras de maldición, palabras groseras, porque estoy hastiado. Vamos, confiésaselo al Señor. Estoy hastiado, estoy hastiada de la situación que vivo. Y no pienso sino en el martirio de mi vida. Y salen de mi boca sapos, centellas, culebras. Pero hoy renuncio a toda palabra de maldición, a todo juicio o crítica que hago contra mis seres queridos. Hoy, Señor, toda palabra de maldición que lanzo por mi boca, hoy queda neutralizada. Se quita de mi boca en el nombre poderoso de Jesús, la anulo en mi boca. Palabras de maldición recibidas contra mi persona, contra mis hijos, toda palabra de maldición lanzada contra mi esposo, contra mi persona, contra mi familia, contra mis seres queridos, queda sin poder y sin autoridad. Hoy en el nombre poderoso de Jesús cancelo su efecto en mi vida y en mi familia. Vamos, dígalo. Hoy en el nombre poderoso de Jesucristo cancelo todo efecto de esas palabras de maldición que me han lanzado a mí y a mi familia. En el nombre de Jesús quedan canceladas, anuladas
destruidas, borradas en el nombre de Jesús. Como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también ten cuidado si te levantas en juicio contra otras personas, porque esto también te alcanza a ti. Siempre palabras de bien y no de mal para alcanzar el fin que Dios quiere contigo. Ninguna arma forjada. Cuando tú resistes al enemigo, como les decía ayer, la mayor guerra espiritual que tú le puedes hacer al enemigo es guardarte en santidad. Es que el Espíritu Santo cuide tu boca, tus pensamientos, y no deje que el enemigo haga nido en ti. Eso te va a llevar a prosperar en Dios. Eso te va a llevar a que ninguna arma forjada contra ti prospere. Y va a condenar toda lengua que se levante en juicio en contra tuya. Hoy declaramos que toda palabra contraria al propósito de Dios queda sin poder. Toda palabra contraria al propósito de Dios en mi vida, que salga de mi boca, que yo no voy a poder, que yo nada de lo que emprendo me da resultado, que ese hombre no va a cambiar nunca, que esa mujer no va a cambiar, que ese hijo ya no tiene salvación. Ninguna palabra contraria contra el propósito de Dios va a prosperar. Queda sin poder, como dice Números 23:23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Tú puedes colocar tu nombre ahí, porque contra Elvira Vázquez no hay agüero ni adivinación contra su familia. Hoy levanto mi voz para bendecir. Vamos, confiésalo conmigo. Yo lo digo de todo corazón, mi amado Dios. Y tú dilo con nombre propio. Aprópiate de esta oración. Hoy levanto mi voz para bendecir, para edificar y para traer sanidad con mis palabras. Vamos, dilo de nuevo. Hoy levanto mi voz para bendecir, edificar y traer sanidad con mis palabras. Como dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Espíritu Santo, unge mis labios. Vamos. Unge mis labios con fuego y pureza, para que cada palabra que yo declare que salga de mi boca esté llena de vida y de tu poder. Díselo al Señor. Pídele a ese precioso Espíritu Santo que está dentro de ti. Espíritu Santo, unge mis labios con fuerza y pureza, para que cada palabra que salga de mi boca, que yo declare, esté llena de vida y de tu poder. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Hoy declaro, vamos, dígalo con propiedad. Declaro que de mi boca saldrá sabiduría, porque tengo al Dios de la sabiduría y Él me da sabiduría. Declaro que de mi boca saldrá paz y gracia. Como dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. Espíritu Santo, ven, guarda mi boca, guarda mis pensamientos, que toda palabra que salga de mi boca salga con gracia, sea sazonada con sal para darle gusto a aquel que me escucha, para cuando aquel que me escuche se goce y quiera de eso que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy entrego mis pensamientos, los llevo cautivo a tu obediencia, para que nada malo salga de mi boca, Señor. Mis palabras edificarán y no destruirán. Vamos, dígalo. Mis palabras edificarán y no destruirán.
consolarán y no herirán. Como lo dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Dame esa lengua apacible, que mi vida sea un árbol de vida donde la gente que venga a mí, que se tropiece, que se roce conmigo, oh bendito Dios, se abrace de ese árbol llamado Jesucristo, el árbol que da vida eterna, y que mis palabras sean convincentes, sean palabras, dame lengua de sabio para declarar sabiduría a todo aquel que se acerque a mí y pueda tener un encuentro contigo. Padre, que no salgan huyendo porque digan esa persona solo habla vulgaridad. Declaro que mi comunicación será un canal de reconciliación. Vamos, dígalo. Mi comunicación será un canal de reconciliación y amor en mi hogar, en mi iglesia y en todas las relaciones con las cuales comparto. En toda relación. En el nombre poderoso de Jesús, sana mi comunicación, Dios. Segunda de Corintios 5:18, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que ese ministerio de la reconciliación more en mí para reconciliar al mundo con ese Jesucristo que vive y reina, con ese Dios altísimo, con ese Jesús de Nazaret que hace cosas nuevas cada día. Que pueda yo hablar bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos, mi amado, mi amada, tú que estás allí, ora conmigo. Que yo pueda hablar bajo la dirección del Espíritu Santo y mi voz sea instrumento de Dios para restaurar, sanar corazones. En el nombre de Jesús, porque para eso nos llamamos hijos de Jesucristo. Para eso decimos soy cristiana, soy cristiano. No que la gente nos señale o señale a Cristo diciendo, ¿y eso qué es cristiano? No, hombre, yo no quiero nada con ese Cristo. No permita, Señor, que nosotros causemos ese efecto en los oyentes, en los que nos escuchan, Señor. Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Eso es lo que Dios te dio, palabra de sabio para dar fuerzas al cansado. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre amado. Gracias, Jesús. En tu nombre, Padre. Toda palabra de maldición, de juicio, crítica, que salga de mi boca queda sellada, destruida, arrancada en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy declaramos que Cristo vive en mí, que Cristo vive en mi corazón y que lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que Él es mi Redentor y que yo sé que mi Redentor vive y por Él transformaré mi comunicación en una comunicación sana. Y hoy, Dios, pido que a través de mi hablar, de mi comunicación sana, a través de tu vigilancia en mi mente y en mi boca, yo pueda atraer personas a ti y puedan ser sanadas en su comunicación. Gracias te doy, Jesús. Gracias por enseñarme a hablar. Vamos, dígaselo. Gracias por enseñarme a hablar. Gracias por enseñarme a sentir con tu corazón. Gracias, Señor, por iluminar mi vida y poderle decir a todo aquel que se tropieza conmigo, ven a Jesús, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Ven a Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, poderoso de Israel. Gracias, mi Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal,
y compártela con más personitas, porque si hay algo que debemos aprender en este tiempo es saber hablar, saber edificar, saber plantar y que nuestras palabras no arranquen lo que se ha plantado anteriormente. En el nombre poderoso de Jesús, Dios bendiga tu día, Dios bendiga tu familia. Amén y amén.